Vamos a presentar tres libros que los tienen ahí expuestos. En primer lugar, se trata del fruto de la 61 reunión de los amigos de la Ciudad Católica, que ha dado esta obra colectiva llamada Cristo Rey, donde se profundiza en el dogma desde una perspectiva teológica, filosófica, política y desde otras latitudes. Presentamos también el último libro, si mal no estoy, que escribió en vida don Juan Fernando Segovia, en paz descanse. También, precisamente, sobre la realeza de nuestro Señor, con ese aspecto político de la misma. Y finalmente, como esta es una fiesta que ya su propia santidad Pío XI lo indica, que está tan relacionada con las fiestas de los santos y de los mártires, pues vamos a presentar el primer volumen de las obras completas de uno de los últimos mártires incruentos de la tradición, que fue don Alberto Ruiz de Galarreta. Y para ello, pues, en primer lugar, va a hablar don José Miguel Gambra al respecto precisamente de este libro. Don José Miguel, como saben todos, pues ha sido catedrático de Lógica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue mi maestro. Fue presidente hace ya algunos años de este mismo círculo y es el actual presidente de la candidatura tradicionalista. Hablará también sobre el mismo libro don Juan Oltra, que es licenciado en Derecho, y al círculo que él preside, que es el Círculo de Valencia Alberto Ruiz de Galarreta, pues debemos, y a él principalmente, justamente la edición pues tan cuidada y tan preciosa de esta obra de don Alberto Ruiz de Galarreta. Y hablará después don Miguel, que es el presidente del Consejo de Estudios Hispánicos, Felipe II, y pues también ha dirigido las ediciones de la colección de Reino, que recoge precisamente el libro de don Juan Fernando Segovia. Y sin más, pues le cedo la palabra a don José Miguel. Pues agradezco mucho, es lo que se suele hacer, ¿no? Agradezco mucho que me hayan invitado a esto, que me hayan invitado a decir unas palabras sobre un libro que trata de Alberto Ruiz de Galarreta. Pues bueno, Miguel Ayuso, pues con toda razón, pues presume de ser un gran amigo de Alberto Ruiz de Galarreta, y durante 40 años. Yo también, pues era amigo, pero amigo a través de mi padre, que era muy amigo, uno de los mejores amigos de Alberto Ruiz de Galarreta, que era un poco más joven que mi padre, pero luego pues vivió bastante más y era... pues yo iba a mi casa pues cada 2 por 3 y yo le saludaba, y luego pues cuando ya fui mayorcito pues yo iba a su casa pues en numerosísimas ocasiones, aunque no con la constancia de Miguel Ayuso, que decía que iba todas las semanas, ¿no? Algo así. Bueno, Galarreta, bueno, Alberto Ruiz, para mí Galarreta era como le llamábamos, pues venía a mi casa a ver a mi padre pues todas las semanas también, y yo le saludaba generalmente, vamos, aunque yo estaba excluido de sus reuniones, vamos, generalmente hasta que ya fui mayorcito. Ahora, como sigo siendo mayorcito y estoy volviendo a la infancia, pues vuelvo a hablar de él con muchísimo gusto. Y del libro, vamos. Y es del libro de lo que tengo que tratar. Y eso es un libro, pues realmente, que responde muy bien a la actitud de Galarreta, de Alberto Ruiz de Galarreta. Porque él, pues, en un momento dado, ya no me acuerdo, yo de los años ya no me acuerdo, apenas me acuerdo de unas cuantas fechas en mi vida, y el resto, pues, es una especie de continuo que llega hasta ahora y que no sé muy bien dónde situar los años. Pero bueno, en un momento dado, pues se fue de Madrid para irse con sus sobrinos que vivían en Valencia, ya quizá, pues, por cuestiones, seguramente por cuestiones de salud, etcétera. Y allí pues dejó su impronta por el hecho de que el círculo, Alberto Ruiz de Galarreta, que cogió ese nombre, pues tiene una actividad pues muy admirable. Precisamente eso es un poco de lo que yo quería tratar, o lo que yo quería resaltar en Alberto Ruiz de Galarreta mismo, y que queda reflejado en el libro.
que es su capacidad de promover la actividad, de ver el mundo político no como una teoría política, no como expresión teórica de lo que es la política y lo que es el derecho y cosas por el estilo, no, sino que él resaltaba especialísimamente el aspecto práctico, como lo hacía el propio, por ejemplo, pues Palacios. Leopoldo Eulogio Palacios, pues a pesar de, no le, sin duda, pues casi ninguno de ustedes le ha conocido, pero bueno, era mi profesor, el catedrático del departamento que me metió en la Facultad de Filosofía, en el departamento de Lógica, y era un hombre que parecía en absoluto, que no parecía que tuviera ninguna actitud práctica o actitud de acción. Pues bueno, él decía que no, la política, en la prudencia política, pues él decía que la política, que hay una teoría política, pero eso no es la política es acción ante todo. Es decir, la acción de mandar y la de obedecer. Eso es lo que es la política. Otra cosa es la teoría política. Y bueno, pues en eso coincidía con Galarreta, aunque eran dos personajes completamente separados en cuanto al carácter, podríamos decir. No sé si, supongo que se conocerían entre ellos en algún momento, pero vamos, eran muy distantes en cuanto al carácter, muy diferentes. Y efectivamente, pues este círculo de Valencia, uno de los círculos de Valencia, porque hay otro, pero ese círculo de Valencia pues se caracteriza precisamente por una capacidad de actividad verdaderamente admirable, que se dedican a publicar unas cosas y otras gracias a su presidente, que es don... Sí, sí. Ya. Es tu Juan Oltra. Bueno, pues tiene una capacidad de acción realmente admirable. Y eso es, yo creo, contagio de Alberto Ruiz de Galarreta, vamos. Otros muchos círculos que hay de la comunión tradicionalista, pues no tienen tanta actividad, no digo yo, no en detrimento de ninguno de ellos, pero la capacidad de actividad que tiene el círculo de Barcelona, de Valencia, pues es admirable. Y entonces eso es lo que queda reflejado en este libro. En este libro que en poco tiempo pues lo han puesto en práctica pues entre las personas que aparecen ahí como presentadores, como don Juan Oltra, don Juan Mazó y don Juan Retamar, que ellos pues son los que hacen la presentación del libro. Y luego, pues es un libro muy bien hecho, muy bien pensado, que resulta, pues, digo, en su conjunto admirable, porque, bueno, yo desde luego no he sido capaz de leer, ni he tenido a mi disposición de leer todo lo que escribió en artículos Alberto Ruiz de Galarreta. Que luego, además de eso, pues tiene 30 tomos de historia de historia del carlismo en España, pues desde el 36 hasta el 60 y algo, el 64, me parece 65 por ahí, hasta el Concilio Vaticano II, me parece poco más o menos. Y luego, pues algunas otras obras, pero solo los artículos que fue publicando aquí y allá, unos más largos, otros más cortos, pues creo que ellos han llegado a reunir 4.000 artículos. Claro, a ver quién es capaz de publicar eso. Yo al principio entendí que tenían, con esto, primer tomo, pone, pues tenían la intención de publicar todos. He visto cuántos había en este libro, pero este libro hay unos 40, alrededor de 40, no sé, alrededor de 40, poco más o menos. Claro, eso pues si se piensa, pues da hasta el año 2125 para que sigan la publicación, porque se dará uno al año, etcétera, y entonces supongo que lo irán seleccionando, ¿no? Porque publicar los 4.000 artículos, pues no sé, hasta llega pues unos 100 añitos y eso ya me pillaría un poco mayor por entonces para poder seguir la publicación completa. Bueno, pues el caso es que es un libro pues muy bien hecho, muy bien hecho. Hace la presentación que firman los tres que acabo de citar,
pues es una presentación muy bien hecha, desde luego, que señala cuáles son las partes principales, se señalan también, se hace previamente pues unos agradecimientos a diversas personas que han participado en esto, en la búsqueda, en la ayuda, en la maquetación, en otras cosas, y algunas personas, como Mónica Caruncho, que contribuyeron pues muy generosamente a la publicación de esto, etc. El caso es que yo lo que quería destacar precisamente es eso que he dicho al principio, destacar la capacidad que tenía Alberto Ruiz de Galarreta, que no la ha tenido, aunque otros los tenían en un grado menor, pero una capacidad de unir la teoría con la práctica, la teoría con la acción. Y eso era realmente curioso, porque bueno, pues el carlismo a veces ha tenido una tendencia. Suelen decir que eso pues es una cosa primitiva, el carlismo es una cosa primitiva, es algo pues que no se enteran de lo que ocurre doctrinalmente y etcétera, cosa completamente falsa. Lo que pasa es que pues sí, el carlismo pues ha sido reducido en su posibilidad de extensión a lo largo de España, pues es algo que no conoce casi nadie. Es decir, es una cosa pues que resulta muy admirable para mucha gente cuando se logra aproximar a él, pero hay una cantidad de publicaciones enorme que pertenecen al tradicionalismo carlista en concreto. Bueno, pues él tenía hacía una distinción perfectamente clara entre la teoría y la práctica. Porque y empezaba por decir, la teoría pues se basa fundamentalmente en los principios. Pero el conocimiento puramente teórico, decía él, hace que el carlismo, que la política se rebaje hasta convertirse en mera experiencia. Es decir, no, perdón, el aspecto puramente práctico convierte a la acción política en algo experimental. Es decir, como suele suceder, por ejemplo, pues a los que tienen una verdadera obsesión por la actividad, por el activismo. Sucede eso bastante frecuentemente entre los de carácter falangista, por ejemplo, o cosas por el estilo, que se ven en la obligación de hacer constantemente cosas. En cambio, pues, esa inclinación, pues, se contrapone a la teoría política que nunca llega a materializarse, que se queda en el aire de las publicaciones, de las conferencias, de las charlas, de los congresos, pero nunca llega a materializarse. Entonces, él sabía perfectamente cómo unir ambas cosas. No es que lo supiera, es que lo hacía, porque claro, tenía que tener una actividad teórica y una actividad práctica. Y una de las cosas que solía hacer, pues que me decía a mí, por ejemplo, pues cuando yo empezaba empezaba a dar unas clasecillas como ayudante en la Facultad de Filosofía, pues me decía, bueno, sí, haces muy bien en dedicarte a alguna teoría, y yo lo comprendo perfectamente, porque él decía, a mí me hubiera gustado mucho dedicarme a la teoría. Y efectivamente, a mí me hubiera gustado mucho, yo pertenecía a un departamento que se llamaba Lógica y Teoría de la Ciencia. A mí me hubiera gustado mucho dedicarme a la teoría de la ciencia, porque él hizo también una tesis doctoral sobre el doctor Ocaña en la Facultad de Medicina, que curiosamente pues, era la que tenía un departamento de historia de la ciencia en general. Pues él hizo allí una tesis sobre el doctor Ocaña. Es decir, él era no solo doctor, como se suele decir de manera poco precisa, que se llama doctores a los médicos y no a los demás, pero vamos, es que los doctores pues son los que han hecho una tesis doctoral, no cualquier médico es doctor. Pues bueno, él era además doctor
y había hecho esa tesis. Y él decía, a mí me hubiera gustado mucho dedicarme a la teoría de la ciencia porque me interesaba, pero es que no nos podemos olvidar de ninguna manera de que tenemos, aparte de los deberes que tenemos de Estado, pues tenemos que dedicarnos también a atender a los deberes que tenemos para con Dios y para con la patria. Esos son los de carácter práctico. Son los de carácter práctico, son los que tienen que proyectarse en el terreno práctico. Pues bueno, en principio él entendía que, que hay tres aspectos en los cuales incidía especialmente. Los principios, por un lado, la información por el otro y la acción efectiva en un tercer momento. Es decir, él pues le daba una gran importancia a los principios fundamentados en el cristianismo, en la moral cristiana, que tiene una proyección sobre la política. Es decir, la política, la verdadera política, tendría que basarse en los principios, la que busca el bien común, que se proyecta sobre el bien común trascendente, pues ese sería la verdadera política, no otra especie de acciones que buscan otra cosa diferente que no es el bien común. Pues la política tiene que basarse en unos principios que se basan en la moral cristiana. Y el primero de ellos era para él, pues, y que destacó enormemente en un momento dado de la vida que yo mismo he vivido, pues fue el momento en que desapareció algo que también era para el carlismo desde siempre un principio fundamental, que era lo que podríamos llamar la confesionalidad del Estado y la unidad católica de España. Él entendía que eso era importantísimo, que era un principio fundamental, por lo menos en nuestro tiempo, del pensamiento político católico y carlista. Claro que ante eso pues ha habido algunos que han dicho malévolamente que Galarreta se había quedado enquistado en ese tema. Pero yo creo que eso era bastante... No había entendido el que decía eso, que una persona concreta que yo conocía que decía eso, es que se ha enquistado y no hace más que hablar de eso. Bueno, eso era completamente falso, porque Galarreta hablaba de todo y de muchas más cosas de las que por lo menos yo alcanzo, en lo que yo le he visto hacer y escribir. Entonces él decía que él no se daban cuenta de que en todo lo que escribía, que era de muchísimas cosas, pues todo ello confluía y tenía que estar enlazado necesariamente con la lucha contra la libertad religiosa que apareció en el Vaticano II, al final del Vaticano II, y en la defensa de la unidad católica de España. Todo eso confluía ahí porque si se quitaba eso, el resto de los temas de los que trataba, pues perdían su sentido. Entonces, por algunos ejemplos que se pueden poner sobre eso, y no quiero extenderme porque tienen que hablar bastantes más que yo, pues tenían que... ejemplos, pues era una de las cosas contra las que luchaba especialmente, era el acostumbrarse a convivir con el mal. La costumbre de vivir como por ejemplo pues los que reciben a los que no están casados o viven de cualquier manera con otras personas, les reciben en su casa como si estuvieran católicamente casados, etcétera. Cosa que él decía pues que eso es acostumbrarse a vivir con el mal, y los que pues acostumbrarse al mal. ¿Y qué tenía eso de malo? Pues él decía, la conducta acaba por determinar el pensamiento y abre la puerta a la aceptación de las ideas anticatólicas. Clamaba también contra las batallitas, por ejemplo, era otra de sus cosas, de sus batallitas principales, a su vez. Es decir, él hablaba constantemente en contra de lo que se llamaban las batallitas, que eran, pues, un invento, una actitud que solían tomar muchos religiosos, sacerdotes, obispos, etcétera, que querían defender un aspecto muy parcial de los problemas que se planteaban en la nueva política,
en los cuales pues conseguían hacer unas grandes manifestaciones contra una cosita o contra otra. Por ejemplo, pues en contra de la educación que se hacía, en contra del aborto, en contra, en contra de los LGTBI, en contra de otras cosas muy similares, pues había habido pues unas pequeñas acciones que luego, pues en el fondo, por quienes lo organizaban, que eran en muchas ocasiones eclesiásticos, pues no tenían ningún resultado y al contrario, eran contraproducentes. ¿Por qué las batallitas? Que las cuales pues muchos de nosotros con mucha facilidad, bueno, no tenía nada en concreto contra una clase de batallitas, sino contra la actitud batalladora para pequeños aspectos de los males que sucedían en España y que todos hemos tenido que ver y sufrir a lo largo de todos estos años. ¿Por qué se oponía de tal manera, viéndolo con una gran sabiduría, con gran perspicacia, porque tenía una perspicacia táctica y estratégica extraordinaria, el bueno de Alberto Ruiz de Galarrita? Empezaba diciendo que no se pueden alzar trozos a las causas, alzar tronos a las causas y revolverse contra las consecuencias. Pero también decía que las batallitas suelen desviarse de lo principal para convertirse en asuntos de moral personal, como el aborto, que se centra en la cuestión médica de la presencia del alma en el feto. Lo cual, pues, es desviar el asunto, porque lo que importa es que eso, de cualquier manera, esté el alma en un momento, en otro venga, en un momento no venga, o cuando todavía, bueno, esa discusión en realidad no es la que resuelve la cuestión, porque de todos modos es un pecado nefando que nunca puede ser bueno, sea en un momento o en otro en el cual se produzca la presencia de una persona en el... Bueno, eso es una cosa secundaria. Decía también las batallitas, pues, ¿qué sucede con ellas? Pues que se hace una batallita en contra de la separación de los que están casados, del divorcio, entonces se protesta contra eso, eso se hace alguna manifestación y luego pasa a decirse, a admitirse ya el matrimonio civil y luego pasa a admitirse el aborto y una cierta clase de aborto y luego una más ampliada del aborto y luego pues el casamiento entre los del mismo sexo y bueno, etcétera. Y cada una de las otras cosas anteriores pues se va dejando como bueno, el divorcio pues todo el mundo lo admite hoy en día. ¿No? Nadie dice que... nadie ni siquiera, o en muchas ocasiones, ni siquiera piensan en que el divorcio esté mal, ¿no? Era una cosa que estuvo prohibida pues durante muchísimo tiempo, apareció en la República momentáneamente y luego desapareció después de la guerra o durante la guerra, no sé en qué momento dado. Bueno, y luego pues también resaltaba, por ejemplo, la información, la importancia que tiene la información y el saber en el terreno militar, por ejemplo, pues el saber acusar a los que, pues por ejemplo, pues presentaban, distribuían láminas pornográficas, etcétera, y bueno, y otras cosas por el estilo que aparecen en el mismo libro, en este libro, ese es un ejemplo que aparece en el libro. Y luego, otra cosa que es de destacar en él es la acción efectiva. Porque Galarreta no solo predicaba la acción, sino que la llevaba a efecto. Cosa que es muy poco común entre los carlistas, incluso entre los carlistas o entre los tradicionalistas. En muchas ocasiones, pues se encuentra uno pues, con grandes teóricos que, bueno, llega el momento de ponerse en movimiento y dejan que otros lo hagan o aplauden lo que otros hacen, pero no se ponen ellos en movimiento, cosa que Galarreta no hacía nunca. Yo le he visto con más de 60 años, aparecía en manifestaciones, enfermo como estaba, enfermo como estaba, bueno, él se pasó la vida muriéndose y al fin pues se murió, pero vamos, le costó pues, no sé, por ejemplo, yo lo recuerdo pues en una enfermedad de mi padre, que fue a visitarle allí cuando yo tenía 23 años, en el año 72, por ahí,
pues ya me dijo que él no iba a durar más que mi padre, porque mi padre se iba a morir seguro en el año 72 de una neumonía o de una enfermedad pulmonar, pero bueno, que se iba a morir, que avisáramos a mi madre que se iba a morir, pero que seguramente él no iba a llegar se iba a morir antes que mi padre y tal, bueno. Luego él siguió hasta el año 2014 o 19. 19, hasta el año 2019. Mi padre se murió en el 2004. Bueno, pues él he perdido, son cosas que me suceden a los viejos. Bueno, pues él, estando enfermo, y estaba enfermo, ¿no? Es decir, le operaron del corazón varias veces y de no sé cuántos y de no sé qué. Iba mil veces a las clínicas o a los hospitales, etcétera. Y él mismo, pues que no era médico, decía, me encuentro mal, se iba al médico y le íbamos a visitar, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, desde el año 72 hasta el 2019. Bueno, yo por Valencia no pude ir a visitarle, desgraciadamente, pero vamos, mis líos familiares pues me lo impedían. Pero vamos, él pues seguía así, pero aún así pues estaba en una manifestación, por ejemplo, contra aquello de Je vous salue Marie, no sé cómo se traducía, os saludo María, vamos, no sé cómo se lo tradujeron al castellano, que era una cosa entre semipornográfica, etcétera. Yo no la vi, pero vamos, por lo que contaban. Entonces, pues hubo ahí una manifestación pues bastante grande para impedir que se hicieran eso, y bueno, y llamaron a la policía y vino la policía. Galarreta se acercó como militar que era, porque él era, no sé qué sería por entonces, pues no sé, teniente coronel, probablemente, coronel sería, vamos, más o menos por él. No sé qué graduación tenía, él era médico militar. Pues bueno, él se acercó al capitán que había allí de la policía, que no sé cuál eran, no eran ya los grises, ¿no? Sino que eran otros, bueno, los que vinieron detrás. Pues que fueron a disolver la manifestación que había y que impedía que empezara la proyección de esa película repugnante contra la Virgen María y contra el respeto que merece. Pues él habló con el capitán que había allí y le dijo, mire usted, pues mire, haga usted como que hace y haga como que les disuelve, pero... Y el otro le dijo, sí, eso es lo que pienso hacer. Y efectivamente cargaron contra los que estábamos allí. Estaba mi padre también, que tampoco era ningún crío. Estaba mi padre, pero claro, él se apartó. Luego pues nos echaron de allá empujones por las malas y peleas y tal. Bueno, y había 2 sacerdotes también allí, etcétera. Pero bueno, pocos más. No había muchísima gente, pero vamos, él estaba allí. Y allí estuvo intentando hacer lo que pudo, y poco después, pues, el capitán que estaba allí o lo que fuera, mandando, pues nos engañó como a chinos y dijo, no, ya van a quitar la proyección. Entonces, pues, finalmente nos fuimos y puse la proyección, vamos, las cosas son así, desgraciadamente. Pero él, pues preocupado, se fue a la clínica, se fue a un hospital para ver cómo estaba, porque, bueno, la excitación le había producido algunos efectos, pues, bueno. Eso es un ejemplo, pero vamos, nos llevaba a algunos a recorrer distintas sedes en su lucha contra las sectas, pues nos llevaba a recorrer distintas sedes metido en su coche. Tenía un 850, me parece, una cosa así, que conducía como un carrerista, vamos, iba a grandes velocidades por todas partes y bueno, pues con gran peligro de las vidas de quienes le acompañaban. Y bueno, pues recuerdo una vez que iba, pues se encontró con una señora y su carrito que estaban pasando tranquilamente un paso de cebra, y entonces apenas se apartó y dijo, pero qué locos están, vamos, qué insensatos están. La pobre señora estaba ahí encogida, se había salido medio corriendo de cómo pasaba él con su cochera de una actividad feroz. Y bueno, nos llevaban ese coche a 3 o 4, y nos llevaba pues a recorrer las distintas sedes donde se habían instalado las sectas diversas,
Entonces, pues decía, aquí tienes que ir a recoger los papeles, los prospectos que hay. No te preocupes porque puedes darles el dinero que pidan, porque está permitido, según la Iglesia, pagar lo que te piden en estos sitios para informarte y tal. Llegué allí y me tuve que descalzar y no sé qué, y había por el suelo pues unas gentes que estaban ahí arrodilladas y yo qué sé, no era una sede, no sé de qué era la sede, recogí eso. Y luego otras cosas por el estilo. Cuando llegamos a casa, en su coche, pues había uno gordito, un amigo gordito de aquellos tiempos, que él había sacado del colegio mayor donde también trabajaba, y entonces me dejó salir a mí, me tuvo que dejar salir a mí en ese coche que había que bajar el asiento delante, pues yo salí de detrás y el otro se tenía que poner a andar, y entonces que estaba más bien gordito, Galarreta arrancó el coche y el otro iba dando saltos para conseguir alcanzar al coche y meterse, y luego nos explicó, es que hay que saber hacer estas acciones, hay que saberlas hacer como los paracaidistas, que son capaces de lanzarse y coger en vuelo, no sé qué, bueno. Era extraordinariamente divertido, amable, se tomaba las cosas muy en serio, pero era extraordinariamente entretenido. Bueno, podría decirse que él trató de una infinidad de temas, todos ellos siempre en relación con la unidad católica de España. Era capaz de defender, pues se oponía al europeísmo, al mundialismo, a la penetración maometana, defendiendo las fiestas de los mártires, de la tradición y de Cristo Rey, también los centenarios, como el tercer Concilio de Toledo, denuncia de asociaciones aparentemente inocentes, como los Rotarios, el Club de los Leones y los Boy Scouts, etc. Es decir, una cantidad de temas, todos ellos relacionados siempre o como finalidad en defensa de la unidad católica de España. Podría en realidad sistematizarse sobre las tácticas, un libro sobre las tácticas y estrategias que él había reunido y que sabía pues en la práctica, vamos, también por su profesión como militar, pues en cierto modo tenía un conocimiento de todo eso. Pero bueno, desgraciadamente no lo hizo y quizá alguien pues se tome el trabajo de aprender lo que se puede aprender de Alberto Ruiz de Galarreta sobre esos temas. Bueno, no sé si me he extendido demasiado porque No, para nada. he querido hacerlo un poco deprisa. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a Daniel, al Círculo en general y a su presidente en particular por acoger la presentación de esta obra, y muchas gracias también sobre todo a los dos maestros que se han prestado para presentar la obra, y realmente es un gran honor. Realmente toda presentación tiene dos grandes partes, por una parte la que toca la obra y por otra parte la que toca el autor. Pero realmente yo creo que el que menos puede hablar aquí de don Alberto probablemente sea yo, sobre todo estando don Miguel y don José Miguel en la mesa, de tal forma que me voy a centrar sobre todo en presentar a grandes rasgos lo que es el contenido de este primer volumen, que ciertamente es el primero de varios, no sabemos todavía cuántos, mínimo van a ser 5, y no van a ser ciertamente las obras completas, pero como dijo don Miguel en Valencia, van a ser las obras reunidas de don Alberto. No va a ser necesariamente, hay que elegir porque son muchísimos artículos, miles, entonces ciertamente pues pese a que tampoco soy muy mayor todavía, realmente no me va a dar la vida si quiero recogerlo todo. Entonces mínimo van a haber 5 volúmenes en total. La primera la primera entrega ha sido sobre todo de índole política. La segunda también va a ser... Sí, ¿no se me oye? Sí, girado. Sí. La segunda entrega y la tercera también van a ser de contenido eminentemente político. Y una cuarta estará centrada sobre todo en lo que apuntaba justo don José Miguel en el último tramo de su intervención, todo el tema de las sectas, de, digamos, la New Age y demás, porque tiene una grandísima parte de su producción gira en torno a este tema, pero no de una forma, digamos, conspiranoica, sino apegada al terreno, apegada a la realidad de lo que eran estas sectas. Entonces sería el cuarto volumen. Y un quinto volumen que iría centrado en torno a los aspectos políticos y religiosos de la medicina, ya que él fue médico. Entonces
con esos 5 volúmenes más o menos podría estructurarse lo que es el grueso de la obra de don Alberto. En este primer volumen hay 43 artículos exactamente. Probablemente en el segundo va a haber más de 43, mínimo yo calculo que habrá en torno a 60 artículos, y los capítulos van a ser más o menos los mismos que hay en este primer volumen. Así que me voy a centrar en presentar lo que es el contenido del primer volumen. Que yo creo que el índice prácticamente es bastante elocuente, porque el primer capítulo, bueno, antes que nada se abre con una presentación, un estudio, digamos, podríamos llamar de la fisonomía humana y política de don Alberto, firmado por don Miguel Ayuso, y realmente es muy penetrante porque yo creo que se demuestra que lo conoció y que lo trató durante muchísimos años, porque cosas que yo voy atisbando leyendo sus textos, ciertamente don Miguel lo retrata a la perfección en su personalidad. Y después ya el primer capítulo es La política oficio del alma. El título lo hemos tomado precisamente a su vez, un título de un libro de don Miguel que se llama así, La política oficio del alma. Y en este capítulo, que tendrá continuidad en las sucesivas entregas, recogeremos, por así decir, la visión que tenía don Alberto de la política, no como una actividad, digamos, sucia o de poco valor, como a veces hoy en día se concibe, sino como un oficio de una gran nobleza, en el plano natural e incluso también en el plano sobrenatural, en la medida en que ofrece grandes ocasiones para crecer espiritualmente y para sacrificarse y para hacer grandes ofrecimientos. Entonces va a ser uno de los capítulos centrales, por así decir, al menos los 3 primeros volúmenes de esta recopilación. El segundo ya está centrado específicamente, como no podía ser de otra forma, en la unidad católica, ya que es falso lo que justamente denunciaba don José Miguel, que muchos le achacaban. Es falso que don Alberto solo hablase de la unidad católica. Quien pensara eso está equivocado. Pero de alguna forma es verdad que la unidad católica vertebra o estructura todo lo que es su pensamiento, y todos los temas que trató de algún modo se pueden ordenar en última instancia a la unidad católica, pero porque no en vano es el primer principio del tradicionalismo y de la política católica en general. Es el dogma de Cristo Rey, y de alguna forma es la cima, la meta y al mismo tiempo la base de toda la política católica, de tal modo que ciertamente la importancia que tenía en su obra era inmensa. Y entonces, en contraste con este gran tema medular en su pensamiento, encontramos un tercer capítulo que es el de las libertades de perdición. Podrían dársele muchos títulos, pero creíamos que se ajustaba bastante a lo que era la visión de don Alberto del tema. Las libertades de perdición, acogiéndonos a una famosa definición del magisterio pontificio, digamos, todo lo que es los productos o los frutos envenenados del liberalismo a través de sus diferentes libertades. Entonces, también va a tener continuidad y es un poco el embés de la unidad católica. Pero siempre, digamos, leído a la luz de lo que se afirma, lo que critica don Alberto. Esto es otro elemento que encontramos en todos los grandes maestros del tradicionalismo, y no es menos don Alberto. Los elementos críticos, los elementos destructivos, la pars destruens, que se llama a veces, siempre es funcional a una labor pedagógica y constructiva en torno a los principios que niega la revolución. Por tanto, en este sentido podríamos decir que don Alberto solo era contrarrevolucionario en cierto sentido, en el sentido en que afirmaba aquello que la revolución negaba, no en el sentido de que puramente se opusiera a la revolución. Un cuarto capítulo está centrado ya, sabemos que tiene una carga bastante polémica este capítulo, porque muchos han negado que sea un tema aceptable, porque caricaturizan y piensan que era una obsesión de Elías de Tejada, pero es un tema que se puede ver en todos los grandes maestros del siglo XX, ya sea en Rafael Gambra, en textos tempranísimos, como en Álvaro Dors, creo que incluso de antes, en Francisco Canal se puede ver también, en todos los grandes maestros. Y don Alberto no fue menos, de hecho fue más, porque fue el más longevo y fue el que más lo explotó hasta que murió prácticamente. Los últimos artículos están dirigidos contra la europeización de España, contra el europeísmo, contra la Unión Europea, contra la OTAN y demás. Bueno, pues critica en estos capítulos, recogeremos tanto aquellos artículos más de fondo sobre crítica al europeísmo y a la ideología europea, como en concreto contra las manifestaciones contemporáneas de esa ideología, la Unión Europea y la OTAN. Y ciertamente yo me atrevería a decir que,
pese a que a veces se dice que la unidad católica es el tema más tratado por don Alberto, a veces incluso tiendo a pensar que la crítica a Europa está en reñida competencia, porque no paró hasta que se murió de criticarlo. Un quinto capítulo ya iría centrado en torno al 18 de julio y su posteridad, donde de alguna forma no solo rescataremos todos los artículos, y ya en este primer volumen se puede ver claramente ese filón que tenía don Alberto de rescatar no solo a los que fueron héroes y los que fueron santos en la Cruzada del 36, sino de alguna forma un análisis verdaderamente político de lo que fue la Cruzada, de lo que significó la Cruzada, de lo que significó incluso espiritualmente la Cruzada y de la posteridad de la Cruzada, de hasta qué punto se mallogró el enorme caudal que aportó el carlismo a la misma a través de lo que podríamos llamar una especie de crónica que no es explícita, porque yo creo que el propio don Alberto cuando la hacía no era muy consciente del valor que tendría a día de hoy esta crónica cotidiana de todas las persecuciones, multas, destierros, cárcel que había sufrido el carlismo durante el régimen de Franco. Y también no solo la persecución activa y la hostilidad sofocante contra el carlismo, sino también, digamos, más de fondo, digamos, todo lo que el franquismo abandonó, traicionó y incluso nominalmente acogiéndose a ciertos principios tradicionalistas, después desarrolló insuficientemente o incluso tempranamente abandonó. Y por último, un sexto capítulo en conexión con este quinto para cerrar, aborda el tema de la historia del carlismo como maestra de prudencia política, que es otro gran tema que abordó don Alberto, como la historia del carlismo, siempre que se estudie, no puede estudiarse como algo meramente para eruditos o para grandes sabios encerrados en su torre de marfil, sino como una cantera de lecciones prudenciales y de grandes experiencias que hay que aprovechar en el día de hoy para saber cómo hay que actuar. Entonces, en este sentido me acuerdo ahora mismo de una frase que cita don Miguel, y creo que don Alberto también citaba mucho, el autor no lo recuerda ahora, la historia solo sirve para entretenerse o hacer política. Pues sería una frase que define bastante bien la aproximación de don Alberto a la historia del carlismo. Y me puedo adelantar ya un capítulo que no está incluido monográficamente en este volumen, pero sí que estará en los sucesivos, que será otro tema que de alguna forma don Alberto consideraba que era la piedra de toque, la distinción neta entre el auténtico tradicionalista, el auténtico carlista y el que no lo era, que era la defensa de la foralidad de los cuerpos intermedios, llamados cuerpos sociales básicos, y digamos la constitución orgánica de España, ¿no? En el segundo volumen habrá muchos artículos sobre el tema y en el tercero también. Y en este hay alguno, pero integrado dentro de España contra Europa. Bueno, esto un poco en cuanto al contenido, ya he hablado también de lo que va a ser la línea de los siguientes volúmenes, y tengo que hacer una referencia, aunque sea mínima, a lo que son las fuentes de donde hemos tomado estos artículos. Don José Miguel señalaba muy bien que efectivamente don Alberto decía que había escrito más de 4.000 artículos, y ciertamente no es descabellado, porque en Valencia, cuando estuvo don Miguel, dijimos que teníamos 1.835, bueno, ahora tenemos ya 2.362 artículos. Y cada día tenemos más y nos salen más, con lo cual probablemente sean 4.000 o incluso 5.000 artículos los que acabemos recopilando, Dios mediante. Es verdad que muchas fuentes no son inaccesibles porque están en archivos privados o están de alguna forma forman parte de periódicos o colecciones de revistas que no son de fácil acceso, pero bueno, Dios mediante, pues intentaremos acceder a todos ellos. El padre Retamar, que es otro de los grandísimos promotores de esta obra, realmente está haciendo una labor encomiable con Juan Monzó para sacar debajo las piedras todo lo que encuentra, y digamos el objetivo es que todos aquellos artículos representativos del pensamiento de don Alberto estén de alguna forma recogidos. No todos, porque es imposible, pero al menos los que son definitorios de su pensamiento y de su pensamiento, que, como decía don José Miguel, no es un pensamiento abstracto, ¿no? Sino que en don Alberto siempre hay en todo artículo un acicate a la acción. Un acicate, él mismo tenía un seudónimo que era el Serviola, es un poco como el vigía o como el centinela de la Armada. Pues de alguna forma, efectivamente, don Alberto siempre estaba atento a cada pequeña acción que se podía llevar a cabo para o bien frenar la revolución o bien, sobre todo, adelantarse a ella, que es un tema muy de don Alberto, adelantarse más que seguir de una forma perdedora al enemigo, adelantarse al enemigo y llevar acciones para el triunfo de la verdad. En este sentido, adelanto
perdón por el paréntesis, lo cierro ya, que tenemos un boletín en marcha en el Círculo Galarreta que se va a llamar precisamente así, El Serviola, y va a ser de una periodicidad al menos trimestral. Bueno, entonces entro ya a mencionar las grandes fuentes que están recogidas, de las que hemos recogido artículos para este primer volumen. El primero sería El Pensamiento Navarro, que fue el primer periódico que empezamos a bucear en él. Realmente nos quedamos impresionados porque cuando empezamos a buscar el Pensamiento Navarro nos encontramos ya el primer número con una página donde estaba enteramente llena de 3 artículos de don Alberto con 3 seudónimos diferentes en ese primer número. Fue una cosa impresionante y no fue el único ejemplo. El Pensamiento Navarro fue un periódico importantísimo del carlismo, publicado, si no recuerdo mal, desde 1897 y se tiró hasta el año 1981. Era diario, de periodicidad diaria, y salvo un brevísimo paréntesis en que estuvo tomado por el progresismo, fue, por así decir, el diario representativo de lo que era el carlismo más tradicionalista. En él escribieron nombres tan ilustres como Rafael Gambra, Carmela Gutiérrez de Gambra, con el seudónimo de Clara San Miguel, y que, por cierto, también sería una grandísima labor recopilar todos estos textos de Clara San Miguel porque tienen una calidad espiritual y política enorme, enorme. Pero bueno, cierro este segundo paréntesis que he hecho. En el Pensamiento Navarro, don Alberto, cuando más colaboró fue en los años de la transición, precisamente para cerrar mi intervención, que si me alargo demasiado me lo indican para cesar, pero cerraré precisamente esta intervención con un artículo breve que escribió en los años de la transición, cuando se estaba a punto de celebrar el referéndum, entre comillas, el referéndum de la Constitución española del 78, o antiespañola, pues escribe un artículo precisamente sobre las cenas de Cristo Rey, y creo que tiene un grandísimo valor y por eso terminaré con él. Pero decía que cuando más escribió don Alberto en el Pensamiento Navarro fue en torno a los años entre el 70 y el 76 aproximadamente, fue su producción mayor en el Pensamiento Navarro. En este primer volumen recogemos, si no recuerdo mal, 10 artículos del Pensamiento Navarro, más de esa época, más uno del 81, realmente fundamental. Luego encontramos la revista ¿Qué pasa?, que no sé muy bien cómo definirla, don Miguel podrá definirla mucho mejor que yo. Es un poco pintoresca la revista, porque realmente uno se encuentra ahí de todo, no sabe muy bien cómo clasificarla, pero es verdad que don Alberto tuvo una colaboración fundamental en lo que fue la época dorada de la revista, y por tanto muchos de los artículos que vamos a recoger proceden del ¿Qué pasa? Muchas veces ha destacado el Siempre Palante, ciertamente escribió mucho en el Siempre Palante, pero la contribución que tiene don Alberto del ¿Qué pasa? No es menor. Primero porque los artículos del Siempre Palante, es verdad que son muchos, porque fue una publicación que se publicó durante muchos años, pero eran mucho más breves por lo general. Los artículos del ¿Qué pasa? Son de una extensión y muchas veces una profundidad realmente formidables. Todo lo que tiene que ver con la política como oficio del alma prácticamente sale de ahí, del ¿Qué pasa? Y son artículos que uno debe leerlos y releerlos para su propio aprovechamiento personal y casi diría examen de conciencia cotidiano. Lo que pasa es que él, cuando en los últimos años de su vida, bueno, penúltimos años de su vida, decía que era una revista explícitamente franquista, como diciendo que él no podía, digamos, hacer una crítica muy frontal al régimen de Franco. Aún así, pese a ser cierto que era una revista con cierta tendencia franquista, hay artículos que son demoledores contra el régimen de Franco, de tal forma que tampoco se guardó nada en el bolsillo. Bueno, Siempre Palante ya he comentado un poco, pero vamos a mencionarla porque ciertamente es otra fuente importante de producción de don Alberto. Fue fundada por su amigo el padre Dayo, era un quincenal, y ciertamente yo me atrevería a decir que Siempre Palante salió adelante en grandísima medida, al menos durante la mayor parte de su existencia, gracias a don Alberto Ruiz de Galarreta. Porque la producción que tenía don Alberto en Siempre Palante era impresionante. Mínimo 3 artículos en cada número. Entonces, bueno, el alma y lo más sano del tradicionalismo del Siempre Palante venía fundamentalmente de don Alberto, y en épocas previas, antes de la muerte de, por ejemplo, don Rafael Gambra, ciertamente don Rafael Gambra contribuyó muchísimo, pero una vez muerto don Rafael Gambra, Carlos Etallo y alguno más, digamos, algún carlista más de estricta observancia, el que quedó ahí fue don Alberto, que no paró. Ahora mismo tenemos en torno a 1000 artículos del Siempre Palante, y haciendo una proyección no es descabellado que lleguemos a los 2000 del Siempre Palante, con lo cual ciertamente es una fuente importante, pero no la única. Y
Voy a mencionar también, por supuesto, la revista Verbo, porque aunque en esta primera entrega hay solo un artículo, que es precisamente uno donde analiza las relaciones del tradicionalismo con el régimen de Franco, creo que en polémica, si no recuerdo mal, con un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, realmente es un análisis espléndido porque demuestra negro sobre blanco hasta qué punto el régimen de Franco se pudo llamar tradicional o no. Y ciertamente el balance es muy crítico y no se guarda nada tampoco. En Verbo, sin embargo, los artículos de don Alberto están casi siempre centrados en torno o bien a la unidad católica, las sectas y la nueva derecha, o bien en torno a aspectos relativos a la medicina. Entonces, el grueso de artículos en Verbo verán la luz sobre todo o en el cuarto o en el quinto volumen. Dependiendo de si hay más o menos volúmenes de por medio, a lo mejor se convierte en el sexto y el séptimo, no lo sé, o el octavo y el noveno. Pero bueno, veremos. Y podríamos decir que Verbo ciertamente fue la publicación que dio lugar a sus artículos más extensos, más largos, y yo me atrevería a decir que fue de las revistas de factura más doctrinal, pues la que era más su casa, su hogar intelectual fue Verbo, precisamente. Y junto con ello tenemos también que contar numerosísimos boletines que serían inacabables, folletos, revistas, estamos haciendo acopios de algunos de ellos, pero es que prácticamente todos los días en alguna publicación carlista había un artículo de don Alberto, de tal forma que sería inacabable nombrarlos todos: Boina Roja, Falcón de Lealtad, La Santa Causa, Montejurra, Iglesia Mundo, Fuerza Nueva, Aportes, Acción Carlista, Cristiandad, El Pensamiento y Acción, Roca Viva. Entonces, ciertamente nos queda mucho trabajo por delante, pero bueno, este primer volumen yo creo que da una muestra de que lo estamos sacando poco a poco adelante. Y ya para acabar, pues quisiera nuevamente mencionar, porque creo que es de justicia, a Mónica Caruncho, a pesar de que ella no le hace mucha gracia, pero creo que es de justicia mencionarla, porque ha sido una ayuda fundamental para poder sacar adelante esta obra. También, ya lo mencionó el padre Retamar y Juan Monzó, pero ciertamente ha sido una obra colectiva de toda la Junta del Círculo Alberto Ruiz de Galarreta. Todos, las Margaritas también se están volcando mucho en los temas de medicina, o sea que de alguna forma no es una obra unipersonal o que se nos hubiese ocurrido a dos o a tres y la hayamos puesto por obra, sino que ciertamente está implicando un gran esfuerzo y un gran trabajo por parte de todo el círculo. Y ya pues para callarme ya, pues les voy a leer, mejor le cedo la palabra a don Alberto, y creo que es justamente hoy en que vamos a celebrar Cristo Rey, creo que es una gran ocasión para dar lectura a este artículo, que es corto, ya digo. Se llama Las cenas carlistas del día de Cristo Rey y está publicado el 21 de noviembre de 1978 en El Pensamiento Navarro. Dice así: en el cuerpo místico de Cristo, como en cualquier organismo, no todos hacen todo, sino que cada uno hace una cosa, que es su especialidad. Los maristas se dedican a la enseñanza, los benedictinos a la liturgia, los hermanos de San Juan de Dios a los enfermos, etc. Los carlistas hemos tenido siempre como primer objetivo la defensa de la unidad católica de España. Dice, es decir, de la confesionalidad del Estado, en el sentido que se le daba esta expresión en la época, es decir, la catolicidad de las instituciones públicas, de la comunidad política, del gobierno de la comunidad política, más, y esto es una cosa muy de don Alberto, más su quicio lógico y de seguridad, que es la exclusión de las actividades públicas de las religiones falsas, que esto muchas veces se calla, y es el quicio lógico y de seguridad. Sin él cae la catolicidad del gobierno y de la comunidad política. Dice, sin esta exclusión esencial de la unidad católica, la catolicidad la confesionaria del Estado está en equilibrio inestable y es imposible de sostener largo tiempo en la práctica. Correlativamente a cada especialidad, cada grupo celebra con mayor énfasis determinadas fiestas del año litúrgico. Los carlistas consideramos más nuestra la fiesta de Cristo Rey desde que se creó, y le tenemos más devoción que otros y que a otras. Fue el Papa Pío XI quien instituyó esta fiesta en 1925, coincidiendo con la persecución religiosa en México. Allí nació el grito de Viva Cristo Rey. Los carlistas, que en el siglo pasado gritaban Viva la religión, lo adoptaron inmediatamente en su lucha contra la Segunda República. Pío XI codificó la praxis ecclesiae anterior y la teología de la soberanía social de Jesucristo en la encíclica Quas Primas.
como réplica al liberalismo que propugna el Estado laico y aconfesional, este documento recuerda que la sociedad en cuanto tal debe culto público y colectivo a nuestro Señor. Este año de 1978 van a coincidir con pocos días de diferencia el referéndum sobre el proyecto constitucional con el que España dejaría de ser católica y la fiesta de Cristo Rey, que solicita exactamente lo contrario. Como parte o prolongación de la campaña en curso a favor del voto negativo en dicho referéndum, debemos dar especial realce a esta festividad litúrgica de Cristo Rey. En caso de que se apruebe la Constitución atea, o la golfa, como popularmente ya se la llama, seguiremos luchando contra ella, y parte de esa lucha será el esplendor con que se siga celebrando el Día de Cristo Rey. En tiempos de la Segunda República, nació la costumbre de que la comunión tradicionalista encargara misas ese día, a la que asistía corporativamente directivos y afiliados. En algunos sitios se celebraba en los círculos carlistas. Después, como prolongación profana, había comidas o cenas de hermandad. Fueron famosas por su ambiente de alegría y de cordialidad. Eran esperadas con ilusión. Los brindis de sus postres se acercaban al mitin político, pero con mesura, para no interrumpir con excesivas especulaciones intelectuales la plácida sobremesa. No pocos noviazgos se iniciaron y algunos se deshicieron en tales ágapes. Últimamente, el sarampión progresista y desacralizador ha hecho también mella en estas reuniones nuestras. Hay que devolverle su esplendor porque proclaman que somos mucho más que un partido. Somos una familia, un pueblo, una civilización, con capacidad sobrada para encajar las derrotas que se nos infligen en el sector político. Esta es la explicación de nuestra supervivencia, que también ahora saltará, si se produce la catástrofe, por encima de cualquier fugaz apostasía de nuestra patria. Ya está. No hay problema. Cuando quiera usted. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Círculo Antonio Molle en el inicio de su curso 2025-2026. Y que justo antes de la Cena de Cristo Rey, a la que luego nos vamos a dirigir, da lugar a la presentación del libro que el Círculo Alberto Ruiz de Galarreta de Valencia ha hecho, como acaban de explicar el profesor Gambra y Juan Monzó, respecto de algunos trabajos de nuestro inolvidable amigo. Le estoy viendo en un sillón, en uno de estos dos, donde está sentado el profesor Gambra y donde está sentado Daniel de Ogracias, pero en ese extremo de la mesa, donde están los libros, porque en este extremo se sentaba Eugenio Vegas Latapié, y en el otro se sentaba Alberto Ruiz de Galarreta animando las reuniones de todos los martes durante muchos años, prácticamente hasta que se trasladó a Valencia. Todavía las reuniones de los martes se seguían celebrando y Alberto Ruiz de Galarreta era uno de los animadores más intensos de las mismas. Bueno, estamos en la víspera de Cristo Rey. Ya han hablado Juan Oltra y el profesor Gambra sobre ese libro. Yo me voy a permitir decir algo al final, pero quería hacer una observación un poco más general respecto precisamente de la acción que la comunión tradicionalista y algunas actividades y algunas organizaciones culturales afines han realizado durante el último año, fundamentalmente, precisamente para llegar a esta conmemoración del centenario de la encíclica Quas Primas. El centenario, la encíclica fue firmada el día 11 de diciembre de 1925, pero instituyó la festividad litúrgica de Cristo Rey, de tal manera que, de alguna manera, hoy estamos en el centenario de la festividad de Cristo Rey. Alberto Ruiz de Galarreta decía, lo ha recordado Juan Oltra, que había que adelantarse al enemigo. Bueno, esa es una observación que en tantas inolvidables conversaciones surgió con mucha frecuencia, y era que teníamos que hacer planes para marcar el debate, para marcar los temas y para marcar el tratamiento de los temas, porque si no íbamos siempre a rebufo del enemigo. Entonces el enemigo levantaba una falsa bandera y teníamos que ir a acallarla. El enemigo decidía que ponía en marcha una iniciativa y teníamos que dedicar nuestros esfuerzos a intentar sofocar o acabar con esa iniciativa. Y decía Alberto Ruiz de Galarreta, con gran razón,
que lo que teníamos que hacer el esfuerzo era de ser nosotros los que marcáramos el debate, es decir, de ser nosotros los que estuviéramos alimentando el debate público, político y eclesiástico con temas importantes a los que obligáramos a los demás a retratarse, que era un término que le gustaba mucho, el de retratarse. Claro, y así, con esta intención que en mí hizo mella muy pronto, pues siempre que ha habido alguna posibilidad de, a propósito de alguna efeméride, porque hay ocasiones en que en el mundo cultural, pero también en el mundo político, vivimos quizá en exceso a golpe de efemérides, ¿no? Pero las efemérides no cabe duda de que marcan en buena medida pues el ritmo de publicación de muchas cosas, de tal manera que adelantarse es ya golpear primero y ver si es posible que ese primer golpe sea un golpe victorioso que obligue a los demás a tenernos en cuenta. En realidad, el año 2024 y no el 25 es cuando dedicamos la reunión de amigos de la Ciudad Católica al tema de Cristo Rey. ¿Por qué el 24 y no el 25? Pues muy sencillamente, para que la reunión la hacíamos el 24, a lo largo del 24 teníamos los textos y en enero del 25 teníamos el libro con las actas. Y teniendo el libro con las actas era la primera publicación que se hacía sobre el tema. Lo mismo hizo Juan Fernando Segovia en este libro, que no es póstumo en el sentido de que él llegó a verlo impreso, pero digamos por poco tiempo, porque él falleció el día 8 de junio de este año. Es un libro que es un libro nuevo. Juan Fernando Segovia nos alimentó sobre este tema de Cristo Rey los últimos años con actividades muy importantes, porque en este mismo libro colectivo, luego lo diré, él hizo el capítulo, uno de los más importantes, sobre la codificación de la doctrina de Cristo Rey, que está en la encíclica Quas Primas, pero, por ejemplo, hace 2 o 3 años, desde cuando empezamos a lanzar La Esperanza, el segundo año, pues nos entregó 30 artículos, uno para cada día del mes de octubre. Bueno, octubre tiene 31, a ver, sí, pues uno para cada día del mes de octubre, y que La Esperanza fue publicando artículos cortos, contundentes, que luego refundidos los publicamos en Verbo. Y cuando llegó el centenario yo pensaba que de alguna manera tendríamos que volver a esos artículos, y me dijo: no, he escrito una cosa nueva, no es un refrito, no es una reagrupación, no, he vuelto a pensar de nuevo en el tema, y con esa capacidad de trabajo impresionante que tenía Juan Fernando Segovia, nos entregó este librito que hemos podido también sacar en esa intención de golpear primero y adelantarnos al enemigo en este año 1925. Otra cosa distinta es que el enemigo se deje, claro está, porque nosotros podemos pretender marcarle al enemigo un cierto ritmo, una cierta temática, pero si el enemigo no se deja, si el enemigo silencia, si el enemigo... Y claro, cuando hablamos del enemigo no hablamos solamente de los enemigos abiertos de Cristo Rey, de esto diré algo al final, cuando se acerque el final de mi intervención, sino hablo del enemigo encubierto, es decir, por ejemplo, del enemigo eclesiástico que no le interesa que se hable de Cristo Rey. Recientemente nuestro buen amigo, el padre Santiago Cantera, benedictino, acaba de publicar un librito que se llama Cristo Rey, María Reina, que recopila algunos trabajos que ha publicado a lo largo de los últimos años, y tiene la amabilidad en la presentación de decir que hemos sido los únicos, que nos hemos lanzado, y consigna con un poco de melancolía que no parece haber tenido mucho impacto. Es decir, que el enemigo no se ha dejado, el enemigo no ha querido entrar al cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si salimos con un arsenal de doctrina para intentar marcar el debate doctrinal y político-práctico de un país y incluso de la Iglesia, si realmente no tiene continuidad a quienes va dirigido como provocación intelectual? Pues no podemos hacer nada, pero de algo sirve siempre. Yo estoy convencido, y de esto Alberto Galarreta lo decía siempre,
que lo que se escribe, aunque parezca que no lo lee nadie, lo lee más gente de la que parece. Otra cosa distinta es que les interese silenciarlo, pero que lo leen. Él lo decía del qué pasa. Decía que el qué pasa estaba prohibido en todos los conventos de España. Era una época en la que todavía había muchos conventos, claro, ahora, porque estamos hablando de los años 60, ahora se ha producido pues una mengua de ese número de conventos, pero que decía, no, 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 en los conventos parece que nadie lee el qué pasa, pero en los retretes de los conventos todos los frailes leen el qué pasa. Entonces, bueno, muy galarretiano en su expresión. Pero si lo saco es porque efectivamente hay veces que hay cosas que creemos que porque no emergen no tienen ningún impacto, pero que no sabemos hasta qué punto algo puede tener. Desde luego, yo me he encontrado con una sorpresa enorme y es que hace unos meses me escribieron de un periódico francés bastante conocido, no estrictamente tradicionalista, sino un poquito pasado por agua, que se llama L'Homme Nouveau y que, bueno, pues han traducido nuestro libro al francés y está saliendo precisamente estos días la traducción francesa. Bueno, algún impacto ha tenido. Bueno, el libro colectivo estaba concebido, digamos, como una obra escrita con una misma mente, pero con varias manos, que es como creo yo que las obras colectivas tienen algún sentido, no un centón o una acumulación de cosas distintas, sino algo que obedece a un plan que está intelectualmente concebido de manera orgánica y que luego se intenta ejecutar de la manera más orgánica posible. La organicidad total en la ejecución de un proyecto por varias manos es imposible, pero aproximarse a ello, intentar reducir las contradicciones o que no las haya, intentar reducir también las reiteraciones, intentar que no haya lagunas. Bueno, pues ese evitar la contradicción, evitar la reiteración, evitar la laguna y que por tanto el tema esté articulado de una manera integral, eso es lo que intentamos. Y lo hicimos pues primero con un capítulo del profesor John Rao de la Universidad de Nueva York, Católica de Nueva York, muy interesante, porque John Rao es un historiador teorético, ¿no? Que esta es una cosa que hay que subrayarla. El problema del historiador es el historiador positivista. El historiador que exclusivamente está pegado al hecho y al hecho cuanto más desnudo mejor. El historiador positivista brilla fundamentalmente en la historia militar, o en la historia de cosas muy segmentarias, ¿no? Pues la nobleza en Aragón en el siglo XVII. Bueno, pues eso efectivamente, hay el historiador. Pero hay otro tipo de historiador que es el historiador filosófico. El que de alguna manera lo que hace es dar una lectura filosófica de acontecimientos históricos. Y John Rao está dotado muy profundamente por este rasgo, por esta característica. Y entonces el capítulo de John Rao lo que hace es presentar cómo esta idea de Cristo Rey no nace de repente en tiempos de Pío XI. No es que Pío XI se levante una mañana y diga, hombre, vamos a ver, como decía Galarreta también, que le decían sus superiores, a ver, Galarreta, a ver qué se le ocurre a usted sobre esto. Y decía, mientras en España se funcione con ocurrencias, pues no podrá ser nada. Un almirante que tenía que tener un proyecto profundo, resulta que no se le ocurría decirme otra cosa que, a ver qué se le ocurre a usted. Bueno, pues esto no fue una ocurrencia de Pío XI, sino que había un acervo doctrinal que está en los padres de la Iglesia, que está en la tradición. Por eso se puede hablar sin abuso de dogma de Cristo Rey, porque evidentemente no ha sido proclamado como tal, según el magisterio extraordinario de la Iglesia. Entraría dentro de una explicitación del magisterio ordinario, y para ser del magisterio ordinario requiere continuidad, pero requiere también perfeccionamiento de un acervo que sí que tiene sus bases en la escritura, en la patrística, en la escolástica, en fin, en la teología sistemática, en todos los ámbitos de la cultura católica. Segovia hizo la codificación de la encíclica, muy bien hecha, digamos, sacando el núcleo doctrinal
de una encíclica muy rica y un poco compleja. Desde algún punto hay párrafos que no son nada complejos. Cuanto más callan con indigno silencio los parlamentos, más... Sí, eso no tiene ninguna complejidad, eso se entiende con gran claridad, es una afirmación, hasta si se quiere, brutal, para lo que estamos habituados con los distingos del magisterio, del discurso eclesiástico de nuestros días, ¿verdad? Pero frente a ese acervo doctrinal que le podemos atribuir significación dogmática, está el proceso de secularización y la dogmática de la secularización, que es lo contrario. Bueno, Bernard Dimon, siempre muy atento, director de la revista Católica en París, siempre muy atento a ciertos elementos de naturaleza ambiental o sociológico, se podría decir, que es muy importante para luego poder ofrecer un juicio filosófico, un juicio doctrinal, pues hace una contribución, a mi juicio, muy interesante, subrayando las bases alemanas de la teología de la secularización, pero también las bases francesas, porque son las dos escuelas principales que se han juntado en este punto. Julio Alvear, a continuación, trata de cómo este dogma de Cristo Rey ha quedado desnaturalizado, pasado por agua, si no contradicho, en el discurso eclesiástico posterior al Concilio Vaticano II, empezando por la festividad litúrgica, que desaparece del último domingo de octubre y se traslada al último domingo del año litúrgico. El último domingo del año litúrgico, los últimos domingos del año litúrgico, tienen una significación, como los primeros del año litúrgico, también tienen una significación escatológica en buena medida. Y la idea de Pío XI no era escatológica, o mejor dicho, claro está que está el reino de nuestro Señor cuando vuelva en gloria y majestad, pero la finalidad de la encíclica era otra, no era reservarlo todo a la segunda venida, sino buscarle una significación hic et nunc, una significación concreta, política, de nuestros días. De tal manera que Julio Alvear, que se ha especializado en este tema, hizo su tesis doctoral en Derecho, su tesis doctoral en Filosofía la hizo sobre el pensamiento de Rafael Gambra, pero su tesis en Derecho la hizo sobre la libertad religiosa, la libertad de conciencia y religión, hace un trabajo muy importante, porque lo que hace es no quedarse en dignitatis humanae. El problema de dignitatis humanae y de la libertad religiosa es un problema complejo, porque como se contradice el documento, como afirma que queda intacta la doctrina tradicional, como se afirma que solamente tiene una significación como una libertad civil en materia religiosa, siempre han cabido miles de interpretaciones que al inicio, de manera, a mi juicio, sensata, y conforme pasaba el tiempo cada vez menos sensatamente, insistían en estas interpretaciones benévolas. Pero da igual, aunque hoy siguiéramos empeñados en la interpretación benévola, lo que no admite interpretación benévola es el caudal de documentos posteriores, todos unívocos y todos en la peor interpretación. Entonces, claro, decenas de centenares de documentos unívocamente alineados en esa interpretación liberal, pues fuera cual fuera la intención o el significado objetivo de Dignitatis Humanae, no deja lugar a la duda sobre qué ha significado esa introducción en el discurso eclesiástico. De tal manera que esto era necesario también, y Julio Alvear, su contribución es muy útil porque pasa revista a todos los documentos de Pablo VI, los de Juan Pablo II, los de Benedicto XVI, los de Francisco, y claro, ahí digamos que eso es muy difícil tapar, de nuevo, perdón, en términos galarretianos, ese pastel. Ese pastel sería muy difícil de ocultarlo. Y hay un capítulo que hace Javier Fernández Sandoval, nuestro joven amigo y presidente del Círculo Elías de Tejada de Sevilla, junto con Daniel de Ogracias, presidente del Círculo Molle, y Juan Oltra, presidente del Círculo Alberto Ruiz de Galarreta en Valencia, pues tenemos una nueva generación que está dando ya muchos frutos, y Javier Fernández Sandoval, en este artículo, a mi juicio muy interesante, que se llama Súbditos y enemigos de Cristo Rey, de quiénes son los verdaderos súbditos de Cristo Rey, quiénes militan verdaderamente bajo las banderas de Cristo Rey, y en cambio quiénes, digamos, sin oponerse, en ocasiones oponiéndose. Hay enemigos abiertos, hay enemigos declarados,
Pero hay otras veces que no son enemigos abiertos o enemigos declarados, que son quienes se hacen pasar por amigos, pero que en realidad su discurso es de franca enemistad con el fondo de la doctrina de lo que, y de las aplicaciones y de las consecuencias de lo que significa Cristo Rey. La encíclica, no nos engañemos, está pensada, lo dice Pío XI, y esa es la clave, como una ocasión providencial, es decir, es algo que está requerido por los tiempos, por el tiempo que estamos viviendo, que estábamos viviendo hace un siglo y que seguimos viviendo hoy quizá más exacerbadamente que entonces, contra el laicismo. Expresamente la intención de Pío XI es poner en guardia al mundo católico frente al laicismo. ¿Y qué es el laicismo? El liberalismo llegado a su mayoría de edad. Es decir, el liberalismo que en sus contradicciones internas las ha ido superando y aquellas versiones más moderadas, más conservadoras, las ha ido dejando a un lado y se ha ido afirmando una versión ya campante, más radical, ese liberalismo llegado a la mayoría de edad que es el laicismo. Y no hay que, lo ha dicho tanto el profesor Gambra como Juan Oltra, no hay que olvidar que a partir precisamente de esta encíclica Quas Primas, donde se establece el título de Cristo Rey, título antiquísimo, pero que vuelve a la actualidad en 1925, un año después que iba a ser la guerra cristera, ya estamos preparando algo. En esta ocasión no nos hemos podido adelantar, porque no siempre podemos adelantarnos, pero ya estamos trabajando en el tema de la guerra cristera para salir también con un asunto sobre el tema, ¿no? En México, en 1926, cuando empieza la guerra cristera, los mártires cristeros mueren al grito de ¡Viva Cristo Rey! Grito que va a ser asumido efectivamente también por los católicos españoles durante la Guerra de España, de tal manera que el grito ¡Viva Cristo Rey! Se convierte en una afirmación precisamente política, no solamente de fe, sino de fe colectiva. Esto don Álvaro Dors, cuando en 1986 escribió un libro fascinante, en algún punto peligroso, pero fascinante, que se llama La violencia y el orden, pone una coda final al libro, una paginita final al libro, que es un párrafo, y dice que, como él había dado lecciones a la Escuela de Bibliotecarias de la Universidad de Navarra, dice que si los bibliotecarios le preguntaran dónde había que clasificar ese libro, que él sugería y les daba un consejo, que era que lo clasificaran dentro de la rúbrica teología política. No teología política en el sentido de Carl Schmitt y de las polémicas de los alemanes de los años 30 del siglo XX. No, teología política en su sentido más riguroso. Los fundamentos teológicos de la acción política. Bien, pues, y esto que llamamos la realeza social de Cristo, Cristo Rey, esa teología política que está debajo de la realeza social de Cristo, es lo que se conoció durante el siglo XIX, planteado en otros términos, pero sustancialmente es el mismo discurso, lo ha dicho Juan Oltra, como la unidad católica. En el mundo carlista, en el siglo XIX, es probablemente el argumento central, junto con otro. Está claro la legitimidad monárquica, la legitimidad dinástica pisoteada por la usurpación liberal, claro. Está la foralidad, más en la Tercera Guerra que en la Primera, pero también en la Primera, pese a lo que digan algunos. Hay muchos elementos, pero uno de esos elementos que es fundante y sin el que no se puede entender como lo sostenido de la lucha de la causa durante casi 2 siglos, es precisamente el tema de la unidad católica. Y la unidad católica no tiene un significado sociológico, que lo tenía. Es decir, no quiere decir solo que en España la unidad de fe se ha mantenido de modo providencial, porque esa unidad de fe en otros países de la cristiandad no se mantuvo.
Francia, que es un país extraordinario en la historia de la cristiandad, con unas sombras enormes, también extraordinarias sombras, pero un país extraordinario indiscutiblemente, pero Francia, el mundo católico era mayoritariamente popular, pero el mundo calvinista y el mundo judío tenían un peso enorme en las élites. Eso no ocurre en España. No hablemos de los países que cayeron en la herejía protestante. Pues ahí desapareció la unidad católica hasta el punto de que el catolicismo quedó reducido a algunas regiones y a algunas capas sociales, en general las más desfavorecidas. Es el caso de Inglaterra también, después del cisma herético, ¿no? Entonces, España providencialmente mantuvo su unidad de fe. Y esa unidad de fe, esa unidad católica, es la bandera principal de los tradicionalistas en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el liberalismo, a partir, primero en la Ilustración, desde finales del XVIII, pero el liberalismo político a partir de la invasión napoleónica y de la Constitución de Cádiz, se afirma a través de la libertad de conciencia, la libertad de religión. Entonces, claro, aunque España sea únicamente católica, resulta que a través de la brecha que implica la libertad de conciencia y de religión, naturalmente eso va llamando, es una llamada hacia el error religioso. Bueno, esto es toda la historia del siglo XIX, está marcada precisamente por esto, ¿no? Por eso para el carlismo era esencial. Esto se ve con claridad meridiana conforme avanza el XIX, porque conforme avanza el XIX, también en las constituciones del XIX va siendo más claro. No hay que olvidar una cosa, hay gente que no entiende bien cuando lee las constituciones del XIX. Pasa tanto en España como en algunos países hispanoamericanos, donde la escuela nacionalista, que no entiende nada, se empeña siempre en decir, no, pero es que la Constitución argentina de 1853 resulta que pone a Dios en primer lugar. Sí, pero pone a Dios junto con la soberanía popular. Entonces, ¿ese Dios es el Dios de la soberanía popular? ¿O es la nación, en el fondo, la que se da una religión? Entonces, si es la nación la que se da una religión, no es la comunidad política que reconoce a la verdadera religión, sino que es un acto voluntarista, en fin, esto es así, y en el siglo XIX cualquiera que estudie un poco la historia de las constituciones españolas lo ve con gran claridad, y no nos debemos llevar a engaño, pero fundamentalmente después de la llamada por los liberales gloriosa revolución de 1868, la cosa no tiene duda, porque ahí ya se afirma abiertamente la ruptura de la unidad católica. Y ahí es donde el canónigo Manterola, diputado carlista, habla en las Cortes de 1868, después de la Revolución, cuando se está elaborando la Constitución de 1869, habla contra Emilio Castelar de la unidad católica, la unidad católico principio fundamental, y va siguiendo así cuando don Alfonso Carlos en 1931 tiene que codificar los fundamentos de la legitimidad española para ofrecérselos a su sucesor como regente, que va a ser don Javier. En primer lugar, la unidad católica tal y como tradicionalmente fue reconocida y servida en nuestros reinos. Es decir que, cuando llega la Segunda República y de nuevo se introduce la libertad religiosa, la gran campaña del carlismo vuelve a ser la unidad católica. Y cuando en los años 60 en la agenda conciliar se abre el esquema 13 primero y luego lo que será la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae, que se aprobará al final del concilio, al final de la última sesión, el 8 de diciembre de 1965, de nuevo quien se opone a eso mayoritariamente es la comunión tradicionalista. Y ahí está el voto de la Oliva, organizado por Alberto Ruiz de Galarreta, con Pepe Arturo Márquez de Prado, Gildo García Llorente, los Ferrando de Valencia, y la parte más sana de la comunión tradicionalista. Pero el que da el impulso es Alberto Ruiz de Galarreta, una vez más, o el documento extraordinario firmado por todos los jefes regionales de la comunión tradicionalista, que se llama El carlismo y la unidad católica, publicado en 1962, de nuevo adelantándose al debate conciliar, de nuevo, que también fue una iniciativa de Alberto Ruiz de Galarreta. Bueno, con esto vuelvo a hablar de Alberto Ruiz de Galarreta para ir acercándome al final de mi intervención. He empezado por la generalidad y, bueno, pues esto me ha permitido, esta última referencia, ir acercándome al final a través de una referencia a Alberto. La figura de Alberto Ruiz de Galarreta es una figura inenarrable.
yo creo que tanto la intervención de José Miguel Gambra como de Juan Oltra lo han evidenciado. Pero era una figura que no se podía encasillar. Era una figura absolutamente incontrolable. Era una figura con una simpatía, con una travesura. Tenía un cierto toque travieso que le divertía en ocasiones ejercitar, con una perseverancia, con una agudeza. A mí lo que más me impresionaba de Alberto Ruiz de Galarreta era, incluso en su vejez, cuando las facultades le habían disminuido, la capacidad para mantenerse activo, intentando un juicio católico y tradicionalista sobre todo lo que ocurría. Yo esto lo he contado 1000 veces. Me llamaba muchas veces porque estaba obsesionado con no hacerme perder el tiempo. Bueno, entonces, no, tú no puedes perder el tiempo. Entonces me llamaba por teléfono y me decía, ABC de hoy, página 15. Y colgaba. Entonces yo decía, bueno, ABC de hoy, página 15. Yo iba a la página 15 y no encontraba. Digo, ¿qué me querrá? Y tenía que llamarle. Alberto, pero hombre, por Dios, ¿no has leído la línea 14? Ese es un tema capital. Tenemos que estar en eso. No puedes dejar... No, digamos, incluso cuando podemos pensar que al final él tenía ya, su universo conceptual era uno que no era exactamente el universo real. Y entonces, claro, los juicios que él pretendía, porque decía, no, porque esto, el 18 de julio, sí, claro, el 18 de julio de 1936, digamos, ya en 2018, ese universo no era... Pero lo que era conmovedor y edificante, aun cuando tú pudieras decirle un día, gracias Alberto por el consejo, ya veremos lo que hacemos, que era nada, en ocasiones, lo conmovedor y lo edificante era esa tensión espiritual, esa tensión moral, esa perseverancia, esa agudeza puesta al servicio de juzgarlo todo desde el punto de vista del catolicismo tradicionalista. Bueno, la cena de Cristo Rey se debe, el artículo que ha leído Juan Oltra es muy claro. Alberto Ruiz de Galarreta lo remite a la Segunda República. Yo esto me lo contó en su día. Y me contó a su vez que él en los años 60 la resucitó. Precisamente con motivo de todas estas polémicas conciliares, resucitó la cena de Cristo Rey. Una cena de Cristo Rey que consiguió sumar a... Estaba el Centro de Estudios Históricos y Políticos Zumalacárregui de la época, el de Elías de Tejada, no la pena de hoy, ¿no? Pero cuando era verdaderamente el centro que inventó Elías de Tejada, esta fundación y otras revistas que se sumaban a la organización de esa cena. Y luego, en los años 70, finales de los 70, me dice un día, hay que recuperar la cena de Cristo Rey. Y entonces, bueno, pues eso me tocó a mí y desde finales de los 70 en adelante, recuperamos la cena de Cristo Rey. Durante algunos años, con alguna mezcla, porque Galarreta era de un pragmatismo en ocasiones enorme y no paraba en barras ante algunas dificultades que se podían suscitar y que quizá no hacía el caso tratar ahora. Pero en todo caso empezamos a hacerlo. Y tras algún momento en el que algún año desmayamos las cosas como son, pero luego las recuperamos y con el Círculo Antonio Molle ya son, pues yo diría que 25 años por lo menos que no hemos fallado en la organización de la Cena de Cristo Rey. Bueno, de tal manera que creo que ha llegado un momento en el que podemos decir que si hubo en alguna ocasión en la que el carlismo era quien incorporaba, corporeizaba, representaba, simbolizaba la lucha por Cristo Rey, con algún otro aliado imperfecto. En el artículo de Fernández Sandoval se mencionan algunos de esos falsos amigos que parece que son de los leales y de los súbditos de Cristo Rey, pero que no siempre siembran, sino que a veces desparraman, pero es que hoy la bandera de Cristo Rey, más allá de retóricas más bien huecas, de algunos grupos con poco fundamento, creo que lo que es el núcleo teológico, filosófico, histórico y político de lo que significa Cristo Rey y su encarnación en lo que era la unidad católica de España pertenece a la comunión tradicionalista. Esto es para que nosotros podamos jactarnos de ello.
Pues temo que no es para que nos jactemos de ello, sino para que seamos conscientes de la responsabilidad que nuestro Señor, una vez más, ha echado sobre hombros que son pobres y que dan para lo que dan, pero que no podemos hurtarnos de esa fatiga que nuestro Señor ha querido poner sobre nosotros para que cuando Él quiera reine. Muchas gracias.